Hola a todos, bienvenidos a una nueva sección de Hablemos con Propósito. El día de hoy estoy acá con el pastor Diego López Gelfo, mi pastor, el Un pastor de gusto, la Congregación Francisco, Renacer. Así que nada, contento de poder tenerlo. La verdad que vamos a hablar de un tema muy bueno y muy interesante que es sobre el final de los tiempos, ¿sí? Sobre la segunda venida del Señor Jesucristo. Y bueno, para mí Diego es masterclass en lo que es enseñanza, predicación y demás. Y bueno, quería tener la oportunidad de hablar de este tema en particular con él. Así que contento. Diego, ¿cómo estás? Muy bien, Francisco, y perdón la demora. Finalmente, Finalmente hablando de pudimos. tiempos finales, llegó el tiempo de la Llegó la entrevista. avenida. Así que bueno, se ve que el Señor vuelve pronto, así que Qué bueno, qué bueno. señales antes del fin. Qué Muy bien, bueno, qué acá bueno. estamos, acá estamos. Qué bueno, la verdad que bueno, como decía, Diego es el pastor de mi congregación, de Renacer, donde yo me congrego, la iglesia acá de Córdoba. Y Diego, bueno, para la gente que no te conoce, ¿no? Que está viendo este podcast y no sabe qué es Renacer y dónde estamos, si le querías contar un poco a la gente brevemente tus inicios y cómo llegaste hoy acá. Bueno, rápidamente, bien. Bueno, yo nací como la mayoría de las familias en Argentina en un hogar eh, católico. Teníamos religión, fui a un colegio también católico, pero algo adentro mío me decía que había más de Dios, ¿no? Este, Participaba de las misas, tocando la guitarra, pero algo me decía, Dios es más que esto. Y a los 14 años nos invitaron a participar de una cantata que se hacía en esta iglesia para época de Navidad. Los jóvenes actuaban y representaban la historia de Jesús contada por el apóstol Pedro. El título de la cantata es El Testigo. Y bueno, yo me sorprendí ver chicos de mi edad, más grandes, que tenían un brillo en los ojos, tenían algo que era lo que yo estaba buscando, ¿no? Después, bueno, seguimos viniendo, escuchábamos los mensajes y en un proceso fuimos conociendo a Cristo de una manera diferente. Yo nunca, o sea, considero que nunca me cambié de religión. En realidad yo siempre me consideré cristiano, solamente que un día conocí a Cristo. Y ahí empecé una relación personal con Él y todo cambió, ¿no? Entonces, desde entonces estamos en esta congregación y bueno, ha sido una bendición ahora ver a nuestros hijos, ¿no? Que siguen en este camino y Dios sigue haciendo cosas hermosas, así que ha sido un gusto. O sea, cuando conociste a Cristo tenías, ¿cuántos años? 14. 14 años. 14 años y bueno, desde entonces estamos aquí en esta iglesia. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, hoy ya pastor, padre, hijo de Dios. Así que, nada, bueno, es bueno saber los inicios. Y bueno, para entrar un poco en el tema, te quería preguntar, Diego, ¿cuándo es la segunda venida del Señor? Pero acá aclaro y muy importante esto, es un tema que es el libro, el capítulo más transversado, el Apocalipsis. Y hoy vamos a tratar de poder explicarlo de la mejor manera. Pero antes que nada, para hablar de la segunda venida tenés que saber que Jesús vino una vez. Esto es muy importante, Bien. que lo puedas aceptar en tu corazón, en tu vida y creer que Él vino porque la certeza más segura que tenemos es que Él va a regresar. Así es. Bueno, cuando hablamos de tiempos finales, Francisco, nadie puede decir que tiene el 100% de la verdad. De hecho, la verdad es Cristo, no es un concepto, no es una filosofía, es una persona. Pero no es lo mismo que leer una historia de Moisés o leer los evangelios de lo que fue la primera venida de Cristo. Todos esos fueron acontecimientos ya pasados. Entonces, estamos leyendo la Biblia en un modo libro de historia, que también es un libro de revelación, y no hay duda de que eso que relata la palabra es algo que pasó, porque quienes lo escribieron, la mayoría de las veces fueron testigos oculares de un hecho que ocurrió delante de sus ojos. Entonces, cuando hablamos de tiempos finales, mencionamos libros proféticos como Apocalipsis, Daniel y otros más en la palabra, y ahí entramos al terreno de la interpretación de lo que dice la palabra. Es por eso que hay distintas interpretaciones de muchos de los temas que vamos a conversar, y bueno, yo te voy a contar cuáles son la nuestra o a la que nosotros nos adherimos, pero sin descalificar otras
interpretaciones distintas que, bueno, otros hermanos enseñan y los respetamos, ¿no es cierto? Pero, como te dije, nadie tiene el 100% de la certeza de que va a ser así. La vida de Jesús, si bien él hizo muchos milagros, pero hay 4 grandes milagros que son destacables por encima del resto. El primero es la encarnación. Jesús, por obra del Espíritu Santo, fue concebido en el vientre de la Virgen María. No ha habido ni va a volver a haber un milagro de este tipo. Sí. El segundo gran milagro fue su resurrección. Si bien él murió en la cruz por nuestros pecados, pero mucha gente en ese tiempo moría de esa manera crucificado. Ninguno de ellos se levantó al tercer día de entre los muertos. Entonces ese es el segundo gran milagro, la resurrección, y ese es el fundamento de nuestra fe. El tercer gran milagro es la ascensión. Luego de 40 días que él estuvo dando pruebas que era él que había resucitado a más de 600 testigos que lo vieron con sus propios ojos, él fue levantado en las nubes, y en ese mismo acto en el cual sus discípulos lo estaban mirando, 2 ángeles aparecieron, lo relata el libro de los Hechos en el primer capítulo, dice, ¿por qué miran a este Jesús? Así como se fue, él va a volver. Entonces una de las primeras promesas en la Biblia de que Jesucristo, así como vino por primera vez, va a venir por segunda vez. Cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, por lo que entendemos según la Escritura, esto va a ser en 2 etapas. La primera etapa no va a ser visible a todo el mundo, porque Jesús todavía no va a llegar a la tierra, sino que dice que Él va a descender a los aires, y desde las nubes Él va a convocar a su iglesia. Eso es lo que se va a llamar el arrebatamiento, ¿no? Y ahí la iglesia nos vamos a unir con Cristo en las nubes para pasar por el tribunal de Cristo, donde vamos a ser recompensados por nuestras buenas obras, no para definir si vamos a ser salvos o no, porque eso se define en vida según tu decisión de fe por Cristo, haciéndolo el Señor y el Salvador de tu vida. Pero porque somos salvos, vamos a estar ahí en el tribunal de Cristo, vamos a recibir recompensa, después vendrán las bodas del Cordero. Al final de ese periodo, donde aquí en la tierra se va a vivir 7 años de tribulación, definitivamente Jesucristo va a volver y va a pisar la tierra por segunda vez. Ese sí va a ser un acontecimiento visible para toda la humanidad, y la iglesia vamos a regresar con él, ya no como la novia, sino como la esposa de Cristo. Entonces, esas son las 2 etapas de la segunda venida que va a ser inminente. O sea, para remarcarlo sería, la primera venida del Señor Jesús será entre las nubes y gritará con... La primera parte de la segunda venida. La primera parte. Ya vino el Señor hace... Claro, lo gritará con voz de mando a su iglesia, y resucitarán tanto los cristianos muertos como los que están vivos. Bueno, ahí te explico esa parte, pero para que no sea solamente mi opinión, me voy a referir a algunos textos bíblicos, sobre todo para explicar esto del arrebatamiento, ¿no? Que es tan importante. Dice 1 Corintios 15, 51-52, dice el apóstol Pablo acá, presten atención que les voy a revelar un misterio. Dice un misterio. ¿Por qué? Dice un misterio porque el arrebatamiento no está en el Antiguo Testamento. Es un misterio que Dios se reveló para el Nuevo Testamento. Se lo reveló al apóstol Pablo. Por eso dice, les voy a revelar un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformado. El apóstol creía que él iba a estar con vida cuando viniera Cristo. Entonces dice, los que murieron en Cristo desde el momento del Pentecostés, que fue el nacimiento de la iglesia, hasta minutos antes del arrebatamiento, van a ser resucitados. Y los cristianos que estén con vida, más los niños en edad de inocencia, todos ellos van a ser arrebatados con cuerpos ya glorificados, como el que tiene ahora el Señor Jesús, y vamos a unirnos con el Señor en las nubes para estar por siempre con Él. Eso va a ser el arrebatamiento. De ahí viene el dicho Maranata, que todos conocen, que ya en esa época Pablo creía que el Señor venía pronto, y después pasaron miles de años más hasta hoy, que todavía tenemos esa mentalidad de Pablo, ¿no? Y seguimos esperando, sí. Seguimos esperando que el Señor va a venir, por eso es nuestra interpretación esto, ¿no? Después hay un versículo que quería poder compartir, lo que está en
Primera Tesalonicenses 4:16, que dice, porque el Señor mismo con voz de mando, como veníamos hablando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Bien. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Fíjate que ese pasaje que vos acabas de leer es complementario al que yo leí en 1 Corintios y dicen lo mismo, ¿no? Exactamente. Dicen de que los muertos en Cristo, ¿quiénes son? Los que murieron en la fe del Salvador, de Jesucristo el Redentor, ellos van a ser resucitados, ¿no? Exactamente. Y los cristianos que estén con vida van a ser transformados con esos cuerpos glorificados y juntos arrebatados a las nubes para estar por siempre con el Señor. Ahí dice claramente, juntamente con ellos en las nubes, porque en esa primera etapa Jesús todavía no va a llegar a la tierra. ¿Y la segunda venida? O sea, perdón, la segunda parte de la la segunda venida. Parte de la segunda venida, sí, ahí va a ser visible, pero creo que de eso vamos a hablar dentro de un ratito. Ok, perfecto. Ahora, pensá por un instante, ¿no? Y aquellos que están viendo este podcast también, lo que va a ser ese momento, porque si bien el resto del mundo no va a ver lo que va a pasar, porque va a ser un abrir y cerrar de ojos, pero de repente millones de personas van a desaparecer, ¿no? Los pilotos de los aviones, choferes de colectivos, los alumnos de la escuela, los niños en edad de inocencia van a desaparecer todos. Y las autoridades van a tener que dar alguna explicación. Y incluso los líderes religiosos que no se vayan van a tener que dar una explicación de qué fue lo que pasó. No sabemos qué van a inventar, si le van a echar la culpa a los ovnis o si fue un salto evolutivo, pero definitivamente va a ser un acontecimiento muy, muy importante y para los que se queden y conozcan las Escrituras, eso les va a marcar que ya empieza o se aproxima el inicio de un tiempo terrible que va a ser la tribulación. Exactamente. Bueno, una de las cosas que estamos aprendiendo en clase, en el Instituto Bíblico también, el pastor nos enseña de esto, del fin de los tiempos, es que ahí viene el resurgimiento del anticristo, ¿no? Una vez que ya la iglesia es arrebatada y ya no está, aunque el Espíritu Santo sigue estando en la tierra, nosotros ya no tenemos la posibilidad de poder predicar el Evangelio, porque ya la iglesia es arrebatada, y surge lo que es el anticristo, ¿no? Es un tema también muy buscado en redes, ¿no? De quién es el anticristo. Ya en su momento se pensaba que era Nerón, Hitler y demás, pero bueno, hoy queríamos explicar esto, que existe todavía la iglesia que tiene la oportunidad de seguir expandiendo el Evangelio, ¿no? Tanto a través de estas herramientas, las reuniones, lo que sea necesario, pero la palabra de Dios sigue circulando. Bueno, de hecho el anticristo quizás ya esté, ¿no es cierto? Ya haya nacido, esté con vida, aunque no sabemos quién es, porque hay un pasaje que dice también que no se manifiesta porque todavía hay quien lo detiene. Como bien vos dijiste, nosotros entendemos que quien lo detiene es el Espíritu Santo obrando a través de la iglesia. Pero cuando la iglesia sea arrebatada, si bien el Espíritu Santo va a seguir estando en la tierra, porque la gente se va a poder arrepentir, va a poder creer en Cristo, aunque el precio va a ser otro, muchos van a pagar con su propia vida por recibir a Cristo como su Señor y Salvador, va a haber persecución de los que tomen esa decisión, pero una vez que se manifieste el anticristo, bueno, hay muchos textos que hablan de que va a confirmar un pacto con Israel, el pueblo de Israel, y durante la primera mitad de la tribulación va a haber relativa paz, ¿no es cierto? Va a haber paz a nivel político, Israel va a poder edificar su templo, van a volver a hacer los sacrificios como hacían en el Antiguo Testamento, van a tener a ese aliado estratégico que hasta ese momento va a parecer una persona de bien, un líder mundial, muy hábil, también a nivel económico, pero a mitad de la tribulación, dicen también pasajes del profeta Daniel, y Jesús también lo afirma en los evangelios, de que va a haber una traición. El anticristo va a traicionar a la nación de Israel, incluso hay una clave ahí que lo dice tanto el profeta Daniel como luego lo retoma el Señor Jesús, dice, cuidado cuando venga la abominación desoladora, ¿no? ¿Qué es esa abominación desoladora? Bueno, muchos creemos que lo que va a hacer el anticristo
una vez que llegue a Jerusalén, él va a invadir la ciudad y va a poner en el templo una imagen, una estatua de sí mismo y va a exigir adoración, que se lo adore como un Dios. Bien. Ahí va a empezar la persecución del pueblo de Israel, por eso Jesús dice, el que le entienda, huyan al desierto, y también habla las profecías del Antiguo Testamento de que Dios va a llevar al pueblo de Israel a un lugar donde Él los va a resguardar, los va a preservar, porque la segunda mitad de la tribulación, la gran tribulación, es donde la nación de Israel va a ser perseguida y donde el auge económico que quizás haya al principio, porque imagínate, vos no vas a estar, yo no voy a... ¿Qué van a hacer con los millones de dólares que tenemos en el banco? Ahí sí. Alguien va a tener que gastarlo, el corralito. ¿no? Con la cantidad de propiedades, la cantidad de autos que nosotros tenemos y que no nos vamos a llevar. Bueno, entonces va a haber menos gente, va a haber más recursos, entonces va a haber un auge económico al principio, pero luego, a través del juicio que Dios va a enviar, porque Dios no va a poder mirar a un costado ante semejante maldad aquí en la tierra, y Apocalipsis habla de 7 sellos, de 7 trompetas. Entonces va a venir, como en la época de Egipto, esas plagas, nada más que ahora a nivel mundial, tormentas, fuego del cielo, y eso va a traer una crisis económica, y cuando los recursos vuelvan a escasear, el plan económico que va a inventar el anticristo va a ser la marca de la bestia, ¿no? Entonces, nadie que no tenga esa marca en su frente, en su mano derecha, es un número, ¿no? El 666, que representa la adoración al anticristo, porque cuando la Biblia habla de la bestia, está hablando del anticristo. Entonces, quienes no se pongan esa marca porque hayan recibido a Cristo como su Señor y Salvador, van a ser perseguidos. Y los que se le pongan, bueno, solamente ellos van a poder comerciar, comprar, vender, y funcionar dentro de ese sistema que va a ser mundial, ¿no? O sea, todas las naciones del mundo van Pero hay un versículo, ahora no me acuerdo bien, pero el Señor dice que el que el que use la marca de la bestia, también irán al lago de fuego mismo con... Bueno, es que va a ser un tiempo de determinación, ¿no? Quienes estén ahí en ese tiempo van a tomar decisiones muy importantes. Quizás por pertenecer a este sistema, ellos van a rechazar a Cristo y bueno, lamentablemente cuando llegue el juicio, Cristo los va a rechazar a ellos, porque en su momento, estando en vida, no lo recibieron como Salvador. Obviamente es triste hablar de estos temas, pero si Dios ha querido que lo sepamos, es porque Él quiere que hoy tomemos decisiones y que ayudemos a quienes nos rodean a que tomen buenas decisiones con respecto a Cristo y a su salvación. Aparte, si uno no acepta a Cristo hoy, imagínate en ese momento. Va a ser mucho más difícil. Mucho más difícil. Hoy, encima en Argentina, tenemos libertad de culto, nos podemos reunir, podemos hacer campaña al aire libre. No en todos los países hoy en día se puede hacer. Ya hay persecución en varios países del mundo. Pero hoy vos aceptás a Cristo y ¿qué perdés? Nada, ganas, todo es ganancia. Pero en la tribulación, quienes acepten a Cristo, y sobre todo los que no pertenezcan al pueblo de Israel, la gran mayoría van a morir, van a ser mártires, ¿no? Y la Biblia habla de ellos, y Apocalipsis habla de ellos, de que van a tener un lugar reservado, digamos, en el plan de Dios, si bien no van a ser iglesia, porque la iglesia ya va a estar arrebatada, pero sí van a participar de un momento muy especial que quizás también de eso vamos a hablar después. Una cosita más te quería remarcar, Francisco, en cuanto a esto del arrebatamiento y la tribulación, porque hay distintas interpretaciones, como hablamos al principio. Nosotros, como iglesia local, en Renacer, nos adherimos a la mayoría del cuerpo de Cristo, que interpreta que la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación. Hay quienes entienden que va a ser a la mitad de la tribulación, cuando se produzca esta abominación desoladora, y hay quienes dicen que va a ser al final de la tribulación. Cada uno tiene su base bíblica, cada uno tiene su interpretación, y no hay tiempo ahora de discutir eso ni ver los pros y los contras. Yo solamente quiero leerte un versículo por lo cual nosotros nos adherimos a este pensamiento de que la iglesia va a ser arrebatada antes. Dice Apocalipsis 3, versículo 10, ahí el Señor le está hablando a la iglesia, y dice: por cuanto has obedecido mi mandamiento de ser
perseverante, yo también te protegeré de la hora de la prueba, la cual vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a cuantos habitan en la tierra. Entonces, va a ser este pasaje y muchos más. Nosotros entendemos que la iglesia va a ser arrebatada antes. Además, porque Dios es un Padre bueno y porque Él querría hacer pasar a quienes somos sus hijos por una especie de purgatorio acá en la tierra, hacerlos sufrir si ya hemos tomado una decisión, una postura por Cristo y ya le estamos sirviendo y estamos predicando su evangelio. Sí. Pero hay otra razón de peso y es de que durante la tribulación el protagonismo en el plan de Dios, en la obra de Dios aquí en la tierra, va a volver a la nación de Israel. Nosotros, por gracia, en esta era de la gracia, la iglesia somos el agente redentor de Dios aquí en la tierra. Pero cuando la iglesia sea arrebatada, nuevamente el protagonismo va a volver a la nación de Israel y ellos van a ser, en las manos de Dios, los que se van a encargar de predicarle al resto de las naciones. No hay tiempo de leer todos los textos, pero solamente como para mencionar un poco cómo dice la Biblia que va a ser. Dios va a enviar 2 testigos. Muchos creemos que van a ser Moisés y Elías en la primera mitad de la tribulación. Ellos le van a predicar desde Jerusalén, principalmente al pueblo judío, quienes muchos de ellos van a recibir, van a creer en Cristo como el Mesías, y de ellos va a haber 144.000 elegidos, posiblemente 12.000 de cada una de las 12 tribus de Israel, y estos 144.000 que van a tener un sello, una protección especial del Espíritu Santo para que el anticristo no los mate, ellos van a predicar hasta lo último de la tierra en el tiempo de la tribulación para que nadie se quede sin la posibilidad de tomar una decisión por Cristo antes de que Él vuelva por segunda vez. Me encanta. Y recalco esto que dice el pastor Diego, que el Señor nunca se olvidó de su pueblo, ¿no? En ese tiempo va a demostrar eso. ¿Y por qué pensamos esto? También a mí se me venía un poco también el versículo de Pablo que él en su momento ya pensaba que el Señor venía pronto. Por eso viene el dicho Maranata. Él ya, o sea, en ese tiempo ya estaban en persecución, ¿sí? Entonces, por eso nosotros sostenemos esta postura, ¿no? Que el Señor va a venir antes de la tribulación y la gran tribulación, obviamente. Pero recalcando esto, entonces sería, esto va a durar 7 años, ¿no? 7 años. A la mitad, el anticristo se revela, ¿no? Rompe el pacto con Israel, ¿no? Y viene la gran tribulación, ¿no? Y ahí vienen los 144.000 y demás, vienen los que van a predicar a todas las naciones y bueno, va a ser la parte más difícil, donde más personas van a morir, donde más juicio de Dios va a venir con estos señales del cielo, digamos, terremotos, fuego que va a venir, va a descender del cielo, pestes. Pero bueno, dentro de toda esa dificultad, todavía va a estar el mensaje del Evangelio resonando y las personas van a tener la posibilidad de recibir a Cristo, ¿no? Ahora, siempre Dios dando la posibilidad de que nosotros seamos salvos por medio de Cristo. Exactamente. Y ahora algo interesante, también me acordaba que en los 2 testigos, cuando la bestia mata a los 2 testigos, hace un tiempo atrás era muy raro de decir que todo el mundo lo verá, ¿no? No había celulares, no había redes sociales, y cómo la palabra también va cumpliendo lo que dice, ¿no? Y a través de las redes sociales me imagino que nos vamos a enterar todo de lo que va a estar sucediendo. Hoy está la tecnología dada para que un acto de semejante magnitud, prácticamente en menos de una hora, todo el mundo sepa lo que ha pasado en ese lugar donde obviamente la capital del mundo va a ser Jerusalén, porque ahí va a estar el anticristo y cuando él se encargue de matar a estos 2 testigos, todo el mundo va a ser testigo de esta situación. Pero también la Biblia dice que van a ser resucitados y van a ser llevados, ¿no es cierto? Entonces, esos milagros que Dios va a hacer, obviamente a quienes conocen la palabra, van a mover, digamos, los cimientos de su fe para que ellos puedan creer o volver a creer, si habían dejado de hacerlo, en Cristo. Tremendo, tremendo. La verdad que... Y pasando a la segunda pregunta, te quería preguntar... Bueno, un poco lo que veníamos hablando, ¿no? El arrebatamiento será antes de la tribulación, ¿sí? Un poco lo que veníamos hablando. ¿Qué es y quiénes estarán en las bodas del Cordero? Bien. Bueno, ahí te voy a responder esa pregunta, pero si te parece antes,
porque muchas personas dicen, bueno, ¿cuánto falta para que venga Cristo? ¿No? Y muchos hablan de las señales. Yo te quiero leer un pasaje que ustedes lo pueden leer en sus Biblias también, está en los Evangelios, y habla de las señales antes del fin, y cada uno saque sus conclusiones de cuánto falta para que todo esto que estamos hablando se cumpla, ¿no? Eso serían los dolores de parto, digamos. En cuanto a la iglesia, sí. Para Israel los dolores de parto va a ser la tribulación. Okay. Pero yo me quiero referir ahora a Mateo capítulo 24. A partir del versículo 3, te pongo en contexto rápidamente. Jesús está en Jerusalén con sus discípulos, ya está pronto a morir en la cruz por nuestros pecados. Están visitando el templo y ahí ellos maravillados por semejante edificio, Jesús le dice, bueno, pero de esto no va a quedar piedra sobre piedra. Entonces ellos se asombran y como Jesús les empieza a hablar de cosas futuras, luego se sienta en el Monte de los Olivos mirando hacia lo que en ese momento estaba el templo de Israel al frente de ellos, y ellos le preguntan, Señor, ¿y cuándo van a hacer estas cosas? ¿No? ¿Cuándo vas a establecer tu reino definitivamente y cuándo va a suceder todo esto? Entonces comienza Jesús diciéndole, el versículo 3, Mateo 24, mientras Jesús estaba sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaban por separado y le dijeron, dinos cuándo sucederá todo esto y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo, lo que estamos hablando. Y Jesús le respondió, cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán hablar de guerras y de rumores de guerra, pero no se angustien, porque es necesario que todo esto suceda. Pero aún no será el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambre y terremotos en distintos lugares. Todo esto será solo el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán a ustedes para ser torturados, los matarán y todos odiarán por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos tropezarán y unos a otros se traicionarán y odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y tanto aumentará la maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que resista hasta el fin será salvo. Y termina con una promesa en el versículo 14. Dice, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Entonces, si bien el cumplimiento taxativo de esta promesa se va a llevar a cabo al final de la tribulación, cuando Jesucristo venga por segunda vez, pero nos da a entender nosotros de que el Evangelio se está predicando en todo el mundo. Gracias a Dios vemos cómo a través de la tecnología también y la velocidad que se va acelerando en la traducción del texto bíblico a los distintos idiomas y lenguas y de las diferentes etnias, cada vez son menos las etnias, porque cuando Jesús dijo vayan por todo el mundo y prediquen a todas las naciones, la palabra ahí nación es etnias, no países. Entonces prácticamente muchos estudiosos creen que para el año 2030 o antes, todas las etnias del mundo van a poder escuchar en su propio idioma la predicación del Evangelio. Tremendo. Entonces, siempre faltó poco, pero al ver las señales nos damos cuenta que cada vez falta menos. Entonces, hay que estar preparado. Sí. Muy bueno. La verdad que esa es la promesa segura, ¿no? Aparte de todas estas interpretaciones que nosotros tenemos, la promesa segura que tenemos en común como iglesia es que Cristo viene a buscarnos, ¿verdad? Que Cristo vuelve y regresa. Así es. Y bueno, volviendo a esta pregunta, ¿no? ¿Qué es y quién estarán en las bodas del Cordero? Bien, como te decía hace un ratito, cuando la iglesia sea arrebatada, vamos a pasar por el tribunal de Cristo. Ahí vamos a ser recompensados por nuestras buenas acciones, nuestro servicio en la tierra. Y es muy lindo porque esa recompensa que vamos a recibir, de alguna manera va a ser parte del atavío de la novia con la cual va a participar de la boda, ¿no? Dice Apocalipsis 19, 6 y 7, dice, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. Y yo cuando leo y estudio estos temas, me asombra cómo el Señor es perfecto en su plan, todo encaja, ninguna pieza queda suelta, ningún cabo queda suelto. Y cuando Dios pensó
en una figura en la cual Cristo y la iglesia pudieran estar unidos por toda la eternidad, pensó en un matrimonio. ¿Sí? Qué tremendo, porque desde los orígenes, vos sabés muy bien, el matrimonio no es un invento del hombre, ni de una nación, ni siquiera de la iglesia, sino que Dios ideó el matrimonio como un pacto de amor y fidelidad entre un hombre y una mujer. Sí. Y si bien obviamente hay excepciones, pero en la regla de Dios, el plan original es que el matrimonio fuera para siempre, ¿no? Hasta que la muerte los separe. Ahora la buena noticia es que cuando nosotros, ya con cuerpos resucitados, glorificados, seamos unidos a Cristo, la novia uniéndose al novio y convirtiéndose en la esposa y él en el esposo, ya no va a haber más muerte, no va a haber más separación. Entonces esa unidad, esa unión que vamos a tener con Cristo va a ser eterna y nunca más nos vamos a separar de Jesús. Tremendo, tremendo. Y en las bodas me encanta porque yo me imagino, ¿no?, una mesa grande y me encanta porque el Señor también ve que hay platos vacíos, ¿no? Que quiere que se llene la mesa, ¿no? Bien. Por eso es muy importante que esto se siga predicando, ¿no? Que haya más gente que pueda aceptar a Cristo y algo que quiero que sepas que vos también estás invitado. Si estás viendo, es muy importante que aceptes a Cristo en tu corazón y estar en esa boda que va a ser tremenda. Maravillosa. Va a ser maravillosa. Sí, pero sí. la comunión, como dice el pastor Diego, es muy importante, tanto como iglesia, como familia y como cuerpo de Cristo, ¿no? Para que se produzca, porque en la unión hasta un avivamiento se puede producir, ¿no? Esto es muy importante. Entonces, para ir concluyendo, Diego, entonces sería las bodas del Cordero. La unión entre la iglesia y Cristo, pero fíjate en esto de que no quedan cabos sueltos. También hay un versículo, ahí en Apocalipsis 19, pero ahora el verso 9, que dice: bienaventurados los que han sido invitados a la cena de las bodas del Cordero, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los invitados? ¿No? Porque la novia no es invitada, la novia tiene que estar sí o sí, si no, no hay boda. Claro. Entonces, la novia es la iglesia. La iglesia es la novia y la iglesia va a estar, obviamente, en esas bodas. Bien. Jesucristo va a estar. Ahora, ¿quiénes van a ser los invitados? Muchos entendemos, por lo que dice también la palabra, que los invitados, no a la boda, porque la Biblia habla muy poquito de la boda, yo creo que es una gran sorpresa que el Señor se guarda para los que vamos a participar de ella, pero lo que va a venir después de la boda, que es la cena de las bodas, la fiesta, primero tenemos la ceremonia del casamiento, después viene la fiesta de casamiento. Bueno, en la fiesta de casamiento, ahí va a haber unos invitados muy importantes, y van a ser los santos del Antiguo Testamento. Bien. Es decir, los que murieron antes de Cristo, creyendo en la venida de un Mesías. Abraham, Moisés, David, todos aquellos que murieron en la fe de que vendría un Salvador, van a ser esos santos del Antiguo Testamento. Y también, por lo que dice el libro de Apocalipsis, los mártires de la tribulación. Es decir, los que crean en Cristo durante esos 7 años de tribulación, luego que la iglesia sea arrebatada y que muchos van a pagar el precio de su fe con su propia vida. ¿Sería esos 144.000? No, los 144.000 son los judíos que van a predicar durante la tribulación, pero no van a morir, porque Dios los va a proteger. Bien. Van a tener un sello de parte del Espíritu Santo, el anticristo no los va a poder matar, ellos van a sobrevivir a la tribulación, pero los que no sean parte de los 144.000, la mayoría van a ser gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son judíos. Exactamente. Al escuchar la predicación del Evangelio de estos judíos, ahora convertidos a Cristo, ellos creerán en Cristo, muchos van a morir por la persecución del anticristo, porque no van a poder comprar ni vender, por diversas razones, pero ellos al final de la tribulación van a ser resucitados, se va a completar esta primera resurrección que comenzó cuando la iglesia fue arrebatada, y van a participar de la cena de las bodas del Cordero, van a estar testigos. Imagínate en esa gran mesa que vos decías recién, donde vamos a estar nosotros con Cristo, van a estar también, imagínatelo, a Abraham, a David, a todos los santos del Antiguo Testamento, y van a estar todos los que van a morir durante la tribulación, pero dice Apocalipsis que van a tener sus ropas blancas y que van a ser, de alguna manera, Dios los va, de ese tremendo sufrimiento, Él los va a rescatar
y les va a dar como premio de su fe no ingresar a la iglesia, porque lamentablemente ya la iglesia no va a estar en la tierra, pero sí van a ser testigos presenciales de la unión de Cristo con su iglesia en estas bodas. Tremendo, tremendo. Ya me encanta a mí leer ese pasaje, la verdad que me pone la piel de gallina de tan solo pensarlo. Pero después viene lo que es el juicio, ¿no? O sea, el juicio de las obras después de las bodas del Cordero. Ok, yo después te voy a pasar una esquemita quizás para que puedas ponerlo en este video para que gráficamente se entienda mejor. Sí, a nivel de la tierra, pensemos, la iglesia va a ser arrebatada en las nubes, ahí va a venir el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. En la tierra va a ser la tribulación. Al término de la tribulación, Jesucristo va a volver con su iglesia a la tierra y a dar término a estos 7 años de tribulación. Sería para otro capítulo hablar de lo que va a pasar ahí, la batalla de Armagedón, donde un gran ejército de todas las naciones, convocado por el anticristo, se van a levantar en contra de Israel. Y en ese lugar donde Dios los va a estar protegiendo en el desierto, van a rodear a Israel, y ahí posiblemente Israel, viéndose ya sin aliados, la Biblia ahí no habla de Estados Unidos, algo va a pasar con Estados Unidos, Israel se va a quedar solo, y en ese momento va a levantar su mirada al cielo, quizás recordando el Salmo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro al alzar mis ojos a los montes viene del Señor. Y cuando ellos alcen su mirada, posiblemente van a venir, como dice Apocalipsis, a ese jinete en el caballo blanco que va a venir montando y que tiene todas las credenciales de ser Jesucristo, y dice incluso en su muslo, dice, y en su pecho, Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo con su iglesia va a venir a defender a la nación de Israel, a vencer al anticristo, al falso profeta, a derrotar ese ejército que va a ser levantado en contra de Israel, y ahí va a instaurar un reino en la tierra que va a durar 1000 años. Esa sería ya la Nueva Jerusalén. Todavía no. O sea, Cristo va a establecer el reino de Dios en la tierra, ese milenio. Al final del milenio va a venir el juicio final, donde hay todos los que rechazaron a Cristo, todos los que rechazaron el mensaje del Evangelio, estén con vida o ya muertos, van a tener que ir al juicio del gran trono blanco. Y ahí, todos los que estén ahí ya van a ser culpables. Y sus pecados van a ser expuestos. Y no va a haber excusa. Y ninguno de ellos va a poder justificar sus pecados, porque en vida no aceptaron al que pagó el precio por nuestros pecados en la cruz, que es Cristo. Luego de ese juicio final, ahí sí Dios va a establecer un nuevo cielo, una nueva tierra, y ahí la nueva Jerusalén va a descender de los cielos y va a ser establecida en la tierra, y vamos a vivir me salté varios pasos con el Señor, ¿no? Pero sí, así un poquito va a terminar la... Bueno, qué bueno. Como comentá también, si querés tenerlo de nuevo a Diego también hablando de esa segunda parte. Y Diego, tremendo, la verdad, que hablando un poco de esto, ¿qué papel juega la iglesia durante esos tiempos? ¿Cómo debería prepararse un creyente hoy en día? Bueno, ya un poco llegando a una conclusión. Porque están también los escépticos que cualquier cosa que pasa una guerra, es el fin del mundo. Sí. Está como ese problema de toda apocalipsfobia, digamos. Sí, bueno, a ver, primero que nada, Dios quiso que nosotros supiéramos todo esto. Por eso lo dejó escrito. Fíjate que no estamos hablando de la interpretación de una persona, lo que yo creo, lo que me parece, estamos leyendo lo que Dios dice en su palabra. Si Él lo dejó por escrito, porque Él quería que nosotros sepamos. Ahora, solamente por una cuestión de curiosidad, no. Claro. No es que estudiamos la Biblia, leemos estos pasajes y saciamos nuestra curiosidad sabiendo lo que va a pasar. No, si Dios quiso que lo sepamos, es para que hoy, antes de que suceda, hagamos algo. Y ese algo que hagamos no es nada más ni nada menos que lo que Él nos pidió que hiciéramos antes de irse en su primera venida. Él dijo, vayan por el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura, el que crea y sea bautizado va a ser salvo. También en Mateo el pasaje
equivalente dice, hagan discípulos y enséñenles a guardar todas las cosas que les he enseñado. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Seguir predicando el Evangelio. Seguir haciendo discípulos de Cristo. Y cuando viene alguien y pregunta, ¿y por qué será que Cristo no viene? ¿Será que Dios cambió de plan o se está demorando? Y ya entonces, fíjate, sé que alguien le hizo la pregunta al apóstol Pedro y él da la respuesta. En 2 Pedro 3, versículo 9 dice, el Señor no se tarda para cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. Otra versión dice que todos se arrepientan. Entonces, no es que Jesús se está demorando. Él está teniendo paciencia. ¿A quién? A nosotros, la iglesia, para que hagamos lo que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Predicar el Evangelio, hacer discípulos. Y a los que todavía no escuchan el Evangelio, que todavía tengan oportunidad de recibirlo como su Señor y Salvador, porque va a llegar un momento donde ya no va a estar esa oportunidad. Así como en el Antiguo Testamento, cuando se cerró la puerta del arca de Noé, se cerró, y el que no entró se quedó afuera. Bueno, va a llegar el momento en que el tiempo de gracia se va a terminar, y el que no tomó una decisión por Cristo, ya va a ser tarde. ¿No? Entonces, este es el tiempo en el cual vos tenés que tomar una decisión por Cristo. Si estás viendo este video, quizás por primera vez escuchás hablar de estos temas, o a lo mejor lo escuchaste en tu infancia y luego algo pasó y te alejaste de la iglesia. Este es el tiempo de volver a Cristo, es el tiempo de volver a la iglesia, porque también somos como esas brasas, ¿viste? Que cuando encendés el fuego, entre nosotros nos calentamos, pero agarra una brasa y sepárala al fuego y a los minutos se apaga. Necesitamos, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, donde estas señales ante el fin se están cumpliendo, es poder mutuamente mantenernos encendidos con el fuego del Espíritu Santo, animándonos unos a otros a hacer la tarea que Jesús nos ha encomendado antes de que Él venga. Pero mira, quiero terminar así como reflexión con el mensaje final de la Biblia, porque en definitiva, si bien Dios nos revela todo esto, pero termina el libro de Apocalipsis no hablando del futuro, pero hablando del presente. Un poco en tu pregunta, ¿qué tenemos que hacer hoy? Ahora que ya sabemos lo que va a pasar mañana. Entonces, ahí el final de Apocalipsis termina con una promesa de parte de Jesús, con una oración de parte de la Iglesia y del Espíritu Santo, y también con una invitación a los que todavía no son parte de la familia de Dios. La promesa de Jesús, Apocalipsis 22:12 dice, miren, ya vengo pronto y traigo conmigo mi galardón, mi recompensa, para recompensar a cada uno conforme a sus acciones. Es una promesa y la va a cumplir. Si cumplió todas las que estaban antes, no tenemos duda de que esta también la va a cumplir. Exactamente. Verso 17 está la oración, dice, el espíritu y la esposa dicen, ven. Sí, ven, Señor Jesús. Esa es nuestra oración, Señor, vení. Pero hasta que vos vengas, no te vamos a esperar con los brazos cruzados, tomando mate en el sentido pasivo, sino activamente esperando que vengas, pero haciendo lo que tenemos que hacer. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Por eso está la segunda parte del versículo 17, dice la invitación. Jesús dice, el que tenga sed, que venga. Y el que quiera, que tome gratuitamente del agua de vida. Esa es la invitación que Jesús hace y es la que nosotros, la iglesia, hacemos a vos y a todos los que están escuchando este video. Bueno. Todavía podés venir. Todavía podés beber del agua de vida que sacia. Fíjate, Jesús le dijo a la samaritana ahí en el pozo de Jacob, dice, cualquiera que venga a buscar esa agua va a volver a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no va a tener sed jamás, sino que va a ser como una fuente de agua que va a saltar para vida eterna. Si no has experimentado eso, hoy es el día en que vos puedes recibir a Jesús, que esa fuente empiece a brotar de adentro tuyo, que puedas saciar tu interior, todas tus preguntas empiecen a ser respondidas, pero de adentro hacia afuera también Dios produzca ese cambio y esa transformación que solamente Dios puede hacer y que lo sigue haciendo nosotros. No somos ninguno una obra terminada. Así que, ¿qué tenemos que hacer hoy como iglesia? ¿Preocuparnos por lo que va a pasar mañana? No. Ocuparnos por lo que tenemos que hacer hoy. Predicar el Evangelio y hacer discípulo de Cristo. Qué bueno, la verdad que totalmente de acuerdo. Esa es la promesa firme y segura que tenemos de que el Señor volverá a buscarnos
es la única película que sabemos el final. Así es. Y la verdad que tenemos que preocuparnos por hacer las cosas bien acá hoy. Y Diego, ¿qué consejo le darías a aquellas personas que quieren leer Apocalipsis? Porque en este transcurso de tu vida que fuiste leyendo, aprendiendo más Apocalipsis, ¿qué consejo le darías para poder interpretarlo de la mejor manera? Para poder meditarlo también, porque eso hay, creo que no imaginar tampoco una Star Wars, ¿viste? Una película de Avengers, pero aquellos que piensan que es más simbólico Apocalipsis Claro. Y no es un hecho que va a ocurrir. Bueno, todo lo que está escrito se va a cumplir, ¿no? Obviamente hay libros como Apocalipsis que es más fácil entenderlos a la luz de un instituto bíblico, por ejemplo, donde alguien te lo puede explicar, o con un libro, como puede ser un comentario bíblico de confianza al lado. Entonces, vos lees la palabra de Dios, pero ni bien se te presenta una duda, o se la preguntas a quién es tu profesor en el instituto, o se la preguntas al comentario bíblico que te va a dar la interpretación de lo que estás leyendo. Por ejemplo, cuando habla de la mujer que huirá al desierto, vos decís, bueno, ¿quién será esa mujer? Y empezás a hacer suposiciones, ¿no? Pero gente estudiosa, teólogos que han estudiado el tema y que ya han llegado a una conclusión, te van a decir, bueno, esa mujer es Israel, que va a tener que huir de Jerusalén cuando el anticristo traiciona ese pacto de paz, y van a refugiarse en el desierto hasta que Jesucristo en persona venga a rescatarlos, ¿no? Entonces, es más fácil de esa manera, ¿no? Cuando tenemos una referencia que nos pueda ir ayudando. Pero lo maravilloso de la Biblia es de que se explica a sí misma, ¿no? Entonces, fíjate, si bien hemos leído pasajes de Apocalipsis, pero también hemos leído de 1 Corintios, de 1 Tesalonicenses, incluso hay pasajes del profeta Daniel que también traen luz ante estos acontecimientos finales. Entonces, entre uno y otro empiezan a encajar, y cuando vos ves el cuadro completo decís, wow, qué tremendo es Dios, porque es un Dios perfecto, que hace sus planes perfectos y nada queda suelto, nadie queda fuera del propósito de Dios, nadie queda en un limbo o en un estadio raro, todo tiene su lugar y la Biblia... Si está en la Biblia es por algo. Tal cual. Y ahí es donde Él nos revela lo que al menos Él quiere que nosotros sepamos. Y si quiere que lo sepamos, no es por curioso, sino para que hoy hagamos lo que nos ha pedido hacer. Muy bueno, muy bueno. Y Diego, siempre suelo hacer una pregunta para finalizar, la última, a todos los invitados, pero un momento en particular que hayas dicho en tu vida, háblame Dios. Bueno, varios, ¿no? Pero principalmente antes tomé una decisión importante. Por contarte una experiencia, cuando yo terminé la universidad, todo, humanamente hablando, iba encaminado para el lado de mi profesión. Sí. Se estaban cumpliendo todos mis planes humanos, digamos, ya había terminado, era ayudante de cátedra en una materia, trabajaba en una consultora, mis jefes eran quienes habían sido mis profesores, todo iba de 10, ¿no? Pero yo estaba en una búsqueda, ¿no? Y justamente un día que estaba yendo a la universidad a grabar un video como este, donde íbamos a exponer sobre un trabajo práctico que habíamos hecho en una materia, me acuerdo que estaba lloviendo y yo iba escuchando una música de oración de Marcos Witt, y Dios me habló. O sea, una de las pocas veces que yo puedo decir, yo escuché la voz de Dios, no de manera audible, externa, sino una suave voz interna del Espíritu Santo, donde Dios me dijo, yo no te llamé para esto. ¿No? Y bueno, fue como un volantazo eso en mi vida, ¿no? Hoy porque pastor, yo iba para un lado y como que Dios me dijo, mira, está muy lindo eso, pero yo tengo otra cosa. Y si bien Él respetó mi decisión, porque yo podría haber seguido para ese lado, donde humanamente todo iba, pero yo entendí que los planes de Dios eran mejores que los míos, y realmente fue un cambio importante, porque a los 6 meses yo
renuncié a mi trabajo, estaba en México estudiando en el Instituto Bíblico Wow. y bueno, la historia de mi vida tuvo un punto de inflexión. Tremendo, Pero tremendo. quiero decirte que Dios habla, Mm, siempre habla. El problema muchas veces es que nosotros no estamos dispuestos a escucharlo. mm, ¿Mm? O a veces estamos distraídos en otra cosa. mm. Pero cuando vos te concentras en buscar a Dios y vos le decís, Señor, háblame, pero ayúdame a escuchar lo que me estás hablando, quédate tranquilo que Tremendo. fuerte y claro vas a Tremendo, escuchar. tremendo. Diego, gracias de verdad. Gracias A por vos, compartir Francisco, esa gracias experiencia. por la paciencia. No, por favor. No es- Por favor. En este caso sí, fue mucha No, paciencia por favor, y por favor. perdón por mi tardanza, pero bueno, ha sido un gusto compartir con vos y espero que sea de bendición para todos los que escuchen este podcast. Gracias, gracias. Masterclass de Diego. Bueno, comenten qué han aprendido. Si lo quieren tener también a Diego de nuevo, coméntenlo ahora. Ustedes lo van a pedir, así que. Pero coméntenlo y bueno, espero que te guste. Dale me gusta, compartí, suscribite. Recordá esto muy importante, que Apocalipsis es el nuevo Génesis. Cristo viene pronto y es importante que nos preparemos para que eso suceda tanto en nuestros corazones y en toda nuestra familia, ¿no? Así que Bien. gracias por acompañarme en nuestra sección y nos vemos la próxima. Te mando un saludo. Dios te bendiga, nos vemos.